Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Estamos viendo hoy el mercado. Viernes tenemos una caída en el SP500 y en los índices y estamos llegando a puntos importantes. El título de este video ¿Es hora de comprar? Pues es probable que sí lo sea y hay mayor miedo en el mercado actualmente. Probablemente la mayoría de personas están pensando sí, que esto puede ser la recesión igual al 2008, igual al dot-com bubble, pero históricamente estamos en una etapa en donde hay mucho miedo y no solo eso, también podemos ver acá que la mayoría del mercado actualmente se encuentra en un 60% bajista, solamente un 17% alcista. Usualmente no vemos etapas de caídas muy fuertes, continuas, cuando ya todo el mundo se encuentra en el mismo lado del trade. Sería algo histórico. También estamos en una etapa histórica en donde, tomando en cuenta el backtesting que hemos mencionado en los últimos videos, de que cuando se tiene una recuperación de la bolsa del 50% que podemos ver acá, en donde una vez que se ha recuperado no suele colocar nuevos mínimos, no se genera un nuevo fondo. Esto viendo todos los mercados bajistas en los últimos 80 años en la bolsa. Podríamos hacer un backtest inclusive más profundo y podríamos ver que no ha sido invalidado. Ahora, ¿será esta la primera vez que se invalide? Puede serlo, pero son datos que hay que considerar para tomar en cuenta que si el mercado llega a los puntos en donde se encuentra acercándose, que son los fondos de junio, y no logra romperlo y tenemos detenimientos importantes y llegan toros a defender estos puntos, son puntos importantes de compra. Ahora hay que prepararse para ambos escenarios. Si estamos llegando a la línea del canal bajista que hemos creado y estamos teniendo un soporte. Tenemos el soporte de junio y no necesariamente tiene que llegar, puesto que si no llega sería aún más alcista en ese caso, puesto que estaría generando un mínimo mayor al anterior, un mínimo en donde hay mayor miedo y lo podemos ver acá definitivamente. Etapas de miedo son las etapas de capitulación similares a estas anteriores de acá, con gaps enormes a la baja y ya generamos uno. Teníamos un gap acá que ya el precio decidió rellenar y una vez que se van rellenando gaps como este que se rellenó el día de hoy y también teníamos otro anteriormente que ya fue rellenado, se le acaban a los osos pues puntos de búsqueda para tomar ganancias. Hay osos inteligentes, hay toros inteligentes. Los osos claramente están aprovechando esto y todas las noticias de CPI y Jerome Powell para aprovechar el sentimiento bajista, pero no necesariamente los osos inteligentes van a aprovechar para ir en corto acá. Ahora, mencionábamos lo mismo ayer en esta vela, puesto que teníamos una resistencia para los osos o un soporte, en este caso para alcistas, que claramente si se rompía vamos a ir a buscar los siguientes puntos que fueron estos, pero ir en corto desde acá no es buena idea. Ahora, si se está viendo el precio intradía, hay que buscar velas menores para aprovechar esos trades. Lo que estamos mencionando ahora en una sesión en vivo en la academia es que se aproximan puntos importantes para tomar trades que son históricos, puesto que caídas como estas pueden ser caídas muy fuertes si se da el breakout. Si no se da, se mantendría el backtest de que el fondo fue este y que la historia nos estaría demostrando lo mismo otra vez para este mercado bajista, en donde el fondo fue este y ya no tuvimos un nuevo fondo. Podría ser una etapa de mercado bajista con lateralización, sí. Podríamos otra vez tener un rebote que usualmente podemos tener en el mes de noviembre, mes de octubre, puesto que se acercan midterm elections y septiembre sí sabíamos que era un mes volátil y ha sido así. Llegó a 30 y tuvo resistencia, por lo que puede hacer que el VIX no supere los 30. Si lo supera, podemos esperar para hoy mismo o para la siguiente semana ese breakout que sería histórico, puesto que ningún mercado bajista lo había hecho después de tener una recuperación de este tipo. Son datos que hay que conocer. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Por qué menciono que es importante, si se trata de invertir, acumular en estos puntos? Porque estamos en etapas de mayor miedo, en etapas en donde todo el mundo está bajista, en etapas en donde vale la pena usualmente comprar acciones. Hay porcentajes de personas que van a decir como no, esto va a caer más y va a caer más y no compran. Y está bien, pero si se sigue la estrategia, retrocesos de este tipo, cerca de un 24% en el S&P500, podemos encontrar acciones, inclusive este mismo ETF, o sea, en el caso de VO, que equivale al S&P500, acumular en estas zonas son los puntos en donde uno acumula, no cuando tenemos las corridas. Y así como anteriormente estuvimos mencionando,
y pueden verlo aquí en el canal. Cuando estábamos aquí arriba y tuvimos este breakout, estuvimos mencionando de que vale la pena vender acá. O sea, si se quiere. Si se trata de swing trading, claro. Si se trata de day trading, también. Si se trata de invertir, no es obligatorio. Pero sí, claramente son buenos puntos para acumular para acciones en esta zona. Después de eso, ¿qué podría pasar? Si no se cumple el backtest, sí, podríamos tener el breakout. Todavía no ha sido invalidado. Ha sido diferente a los anteriores, pero no ha sido invalidado. Si tenemos el breakout, hay que ir a velas menores, no únicamente estar viendo velas diarias y ver si realmente en estos puntos tenemos detenimientos que parece estar teniendo. No necesariamente va a llegar al breakout, pero para lunes o martes de la otra semana, si continuamos a la baja y se da ese breakout, tenemos dos escenarios que pueden ser dos buenos trades. Si realmente el precio se detiene por estas zonas y llegamos que este sería el máximo anterior de junio y el precio llega y se detiene y genera velas con validaciones, colocarse con un stop loss acá para ir en largo son buenos trades. ¿Va a funcionar? Definitivamente no se sabe, pero es un buen trade porque tenemos un muy bajo riesgo. Son zonas en donde el setup de un trade nos permite colocarnos en un punto en donde estamos arriesgando muy poco y nos permite también ir a buscar nuevos rebotes que podría tener el precio importantes, en donde sabemos que los primeros puntos después de colocarnos en ese trade, el stop loss, no arriesgamos mucho y podemos ir a buscar canales como estos, la resistencia y luego la parte de este canal que es bajista, y cada vez que avanzamos hay que ir colocando el stop loss en puntos en donde ya no arriesgamos más de la cuenta, luego colocarse en un punto en donde ya no hay pérdidas, luego a ir avanzando y luego claramente por debajo de la línea que tenemos, luego otra vez por debajo de la línea y seguir los trades. Si el breakout se da, claramente podemos hacer lo contrario. Si el breakout se da, podemos esperar a que se dé el breakout viendo velas de al menos minutos o hora, dependiendo si es un swing trade o es un trade intradía. Colocar el stop loss por acá y después del breakout aprovechar estas corridas. El precio podría testear nuevamente antes de continuar o podría ser un breakout de inmediato, pero hay que conocer ambos escenarios. Lo que sí es que son puntos importantes que de la misma manera vale la pena aprovechar estos puntos para tomar ganancias. Estamos en puntos en donde vale la pena acumular también. No necesariamente tiene que ser VO o tiene que ser SP500, pero podemos ver acciones que, por ejemplo, Meta ha estado rompiendo, pero también llega a puntos en donde puede detenerse. Acciones que si el SP500 se recupera, las acciones también lo harían. Nvidia también llegando a puntos importantes, puntos de caídas fuertes. Acciones que inclusive el mercado en general consideran estables, como por ejemplo Microsoft teniendo breakouts de ese tipo. Google también. Hay que recordar que el mercado bajista se mueve en etapas y lo primero que se ha vendido es riesgo. Riesgo podemos considerar ahí tecnología, podemos considerar small caps, inclusive todo el sector de ARK Invest. ARK Invest es claro algo que venía cayendo antes de que empezase a caer el mercado bajista para inicios de este año. Ellos vienen cayendo desde el 2021. Son sectores que nuevamente han sido más golpeados y se agotan de vendedores primero. Pero si el SP500 nuevamente logra detenerse en esta zona, validaría todavía el backtest de los últimos mercados bajistas y tendríamos posibilidades de un muy buen rebote para aprovechar en largo. Si el breakout se da, podemos colocarnos en corto y son esos trades que para cualquier setup tenemos riesgo definido, tenemos posiciones para stop loss definidas y no estaríamos arriesgando mucho. Días como hoy, todo ha estado a la baja, petróleo está a la baja, lo seguro que las personas se resguardan también en etapas similares, oro está a la baja, lo único seguro es el dólar y no significa que es una buena inversión, significa que hay miedo y nadie quiere estar en ningún activo. Y el dólar sí se está aproximando a una resistencia importante cerca de los 113, 114. Considero que ahí podríamos empezar a ver un tope para el dólar, puesto que históricamente desde años atrás, 2015, 2017, ha sido una resistencia que no ha logrado sobrepasar. Y cuando lleguemos acá, probablemente si llegamos, que no es obligatorio, pero si llegamos podríamos topar con importante resistencia para el dólar, donde podría empezar a caer nuevamente y moverse dinero a ciertos activos de riesgo en general. Bitcoin se ha comportado de manera distinta al mercado, principalmente porque ayer tuvimos un día rojo en el SP500 y en Nasdaq y ayer fue un día positivo, un día verde
para Bitcoin. Hoy sí estamos teniendo el retroceso en Bitcoin, pero no está teniendo la misma caída que el S&P 500, lo cual es muy interesante. Eventualmente va a existir un decoupling de Bitcoin de la bolsa, puesto que Bitcoin es un commodity. Significa que no va a estar correlacionado. Esa correlación todavía sí se tiene, puesto que no se ha desprendido completamente, pero en un futuro vamos a ver Bitcoin más bien sirviendo como hedge ante la inflación. Actualmente es muy nuevo para que las personas digan como, no, esto claramente es para salvarse la inflación. Muchos países, muchas personas sí lo utilizan así, pero eventualmente va a ser utilizado cada vez más así. De hecho, para eso fue creado Bitcoin, completamente descentralizado. Por eso, podemos ir viendo señales de que poco a poco Bitcoin sí se va desprendiendo de eso. Bitcoin sí espero comprar cuando llegue a la línea promedio de 300 periodos en las velas semanales, que por el momento sería un doble fondo si lo hace, llegando al mismo punto bajo anterior en junio, que fue de los 17.600, y se aproxima a la línea promedio para generar un soporte aún más importante, puesto que ya serían dos análisis técnicos combinados, el extremo anterior más línea promedio en este caso. Aún así, los miedos de recesión, los miedos en general de inflación, de todo Rusia, Ucrania, hace pensar a las personas que cómo es posible que Bitcoin, si la bolsa cae tanto, Bitcoin no caiga al menos hasta el 80%. Pero podemos ver que no lo está haciendo, no se está comportando de la misma manera que la bolsa. Hoy la bolsa ha tenido una caída más fuerte con un gap. Bitcoin no ha logrado sobrepasar la vela del día anterior. Simplemente algo para tomar en cuenta. También Bitcoin se acerca a la línea principal del mercado bajista, que probablemente va a tener que pelearse con en los siguientes días para final de este mes. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. No solamente la bolsa está cayendo, commodities están cayendo, el dólar está subiendo y Bitcoin está sosteniendo. Importante. O sea, simplemente, en mi opinión, acumular Bitcoin desde estos puntos vale la pena. Y si tenemos ese retroceso a los 17.000, también lo estaría haciendo. Luego, después de eso, si queremos considerar que Bitcoin tiene que caer más que la bolsa, podría hacerlo. Y sabemos que 13.000 es un punto de 80% de retroceso que hace históricamente. Pero también tenemos la teoría de diminishing returns, puesto que no hemos tenido rendimientos tan altos en el mercado alcista que tuvimos. No podríamos considerar que tendríamos los mismos retrocesos. Pero todo eso son puntos a favor tanto para osos, para toros, alcistas y bajistas. Ambos tienen razón. Lo mejor que se puede hacer es seguir la estrategia y cuando estamos en puntos subvaluados, acumular activos que queremos acumular. Y estamos en esas zonas donde hay muchos activos que valen la pena ser acumulados. Manejar bien el riesgo es importante, no simplemente comprar por comprar y quedarse sin capital, puesto que el dólar sigue subiendo y cash sigue siendo king, pero cash me refiero al dólar, no todas las divisas. Hay divisas con peor inflación claramente que el dólar. Lo importante es guardar algo del capital por si se tiene una mayor caída, pero esa caída está en puntos en donde son buenos setups para tomar trades en largo, y si tenemos el breakout sabemos que podemos ir en corto también y dónde colocar el stop loss. Así que eso es lo que está pasando el día de hoy. Puntos de mayor miedo, esto es normal. Yo creo que lo peor que puede pasar es entrar uno en capitulación y vender algo que está en rojo. Todo lo contrario, son puntos donde usualmente vale la pena acumular, pero hay que estar entendiendo que ambos escenarios pueden darse. Y si se invalida el backtest de todos los mercados bajistas anteriores, sería algo histórico, sería la primera vez que entonces no funcionó esa regla, y está bien, el mercado no tiene que ser siempre lo mismo, pero son probabilidades que hay que colocar a su favor en ese caso. Eso sería todo. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Les dejo aquí otro video, y si quieren aprender más todo sobre trading, análisis técnico, acción del precio, enseño todo eso en ProPlanTrading.com. El enlace se encuentra abajo. Nos vemos más adelante. Chao.